¿Alguna vez te has sentido exhausto por esa búsqueda interminable de tu mejor versión? Esa versión que insiste en ser impecable, que solo puede hablar de gratitud, positividad y luz, pero que en el fondo carga con un cansancio que no se cura. Es el dolor silencioso de quien intenta ahogar su propio caos para encajar en una imagen espiritual idealizada. Muchos de nosotros, adultos maduros, cargamos con el duelo invisible de nuestro yo auténtico, ese que quedó al margen, exiliado, para poder agradar, ser aceptados y parecer evolucionados. Y es precisamente en ese esfuerzo por mantener una fachada donde la ansiedad silenciosa y la sensación de desconexión se instalan, haciéndonos sentir solos, incluso rodeados de personas. El error fatal no es buscar la luz. El error es convertir esa búsqueda en una huida de tu propia oscuridad interior. Es la ilusión de que la sanación consiste en eliminar la sombra, en lugar de integrarla. Cuando niegas tu rabia, tu miedo, tu envidia o tu debilidad, ese tesoro de rechazo que Claudio Naranjo nos invita a rescatar, esa energía reprimida no desaparece, simplemente se convierte en un bloqueo inconsciente. Lo que sucede entonces es una disonancia vibracional. Tu mente consciente dice que desea paz y abundancia, pero tu sistema emocional, programado por la represión, vibra en la negación y el miedo. Es la autosabotaje inconsciente en acción, donde lo que deseas es bloqueado precisamente por lo que rechazas. Claudio Naranjo nos revela que la sombra no es tu enemiga, sino la materia prima de tu poder auténtico. La sombra es el mapa de aquellas cualidades esenciales que, en algún momento de tu vida, rechazaste por miedo al juicio, por trauma o por represión. La verdadera plenitud, la individuación, no se alcanza cuando te vuelves mitad luz, sino cuando tienes el valor de incorporar las partes negadas. Nuestro ser no está completo sin la sombra. Ella es el portal hacia el self integrado. Naranjo nos invita a ese abrazo de ternura hacia uno mismo, que es el verdadero amor propio, la capacidad de acoger sin violencia ni autosabotaje. Pero hay un precio biológico por esa negación. Gabor Maté nos enseña que el cuerpo se convierte en el depositario de las emociones no procesadas, el lugar donde se esconde el dolor invisible de la infancia. El costo de vivir en negación, intentando mantener una máscara de perfección, es el estrés crónico que enferma. Tu cuerpo grita lo que tu alma no soporta callar, y esa represión emocional se instala en el sistema nervioso, manifestándose como ansiedad, tensión constante o enfermedades crónicas. Por eso la sombra no es solo un concepto psicológico, es una falla energética, una desconexión interna que el cuerpo intenta desesperadamente sanar. En este viaje, vamos a descubrir juntos cómo la neurociencia espiritual y la profundidad de la visión de Claudio Naranjo se unen para revelar las trampas que tú mismo has creado. Aprenderás a transformar ese tesoro de rechazo en fuerza, reequilibrando tu energía y atrayendo una vida que resuene con tu verdad emocional. No estamos aquí para ofrecer promesas mágicas, sino para entregar la claridad profunda y las orientaciones aplicables que buscas. La verdadera sanación comienza cuando dejas de huir y con vulnerabilidad auténtica abrazas el caos que existe en ti. Lo que la mayoría intenta hacer en la jornada de sanación es pulir el plomo del ego herido, tratando de disimular sus imperfecciones, sus miedos y sus fallas con una capa de espiritualidad positiva. El intento es evitar el proceso, pero la alquimia verdadera exige que el plomo, la materia prima de tu ser más denso, sea sometido al fuego de la conciencia. Esta es la gran inversión de expectativas en el autoconocimiento. El valor no está en la ausencia de fallas, sino en el valor de enfrentar y procesar lo que la negación volvió pesado. No hay atajos. El proceso de transformación es un fuego que quema la ilusión de la perfección. El factor clave de la alquimia psicológica de Carl Jung es precisamente la integración de la sombra como el paso que transforma la personalidad superficial en esencia profunda. Es la progresión lógica del alma. La sombra es un reservorio de energía vital que se ha estancado porque fue reprimida, porque nos dijeron que no era aceptable, que era feo o malo ser así. Al reintegrar esa energía, no nos volvemos peores. La energía que antes estaba paralizada por el miedo
vuelve a fluir hacia nuestra capacidad de actuar y de ser auténticos. Por lo tanto, mira el rechazo de los demás no como un ataque, sino como un espejo de proyección de tu propia sombra no resuelta. Aquello que te molesta profundamente en el comportamiento ajeno, esa irritación que parece desproporcionada, muchas veces es tu alma tratando de mostrarte una parte de ti que fue exiliada. Cuando el otro manifiesta una cualidad o falla que tú reprimiste en ti, tu ego reacciona con fuerza para mantener la negación. Es en ese espejo doloroso donde reside la práctica para comenzar a rescatar tu tesoro de rechazo. Reconoce la emoción que la proyección despierta. Acoge esa parte en ti y comienza a transformarla. Presta atención a las señales sutiles de tu cuerpo. La búsqueda constante por ser perfecto y mantener una imagen espiritualizada, esa llamada falsa espiritualidad performática, no es solo una carga emocional, es un estado de alarma para tu sistema nervioso. Ese intento crónico de mantener una fachada y evitar la sombra, de mantener la guardia alta frente a la vulnerabilidad, eleva el cortisol, la hormona del estrés, de manera persistente. Esa hipervigilancia que intenta controlar la vida y la propia sanación es agotadora e impide la paz que tanto buscas. La sanación sucede cuando permites la plasticidad cerebral de la autenticidad. La incorporación de la sombra es, en realidad, un acto de seguridad profunda para tu cerebro que ya no necesita gastar energía sosteniendo la negación y la fachada. Este movimiento de aceptación reprograma el sistema para generar oxitocina, la hormona de la conexión y la seguridad, reduciendo la ansiedad silenciosa de tener que demostrar tu valor y tu espiritualidad. La verdadera paz es una coherencia vibracional que el cerebro recompensa con bienestar, no el resultado de un esfuerzo forzado. Para iniciar esta reprogramación, comienza un diario de proyección. Cada vez que algo o alguien te irrite, te juzgue o despierte una fuerte aversión, usa lo que te afecta como un mapa. Anota la emoción y el comportamiento del otro que te incomodó. Luego pregúntate, ¿dónde existe esta cualidad o este miedo dentro de mí? ¿Qué parte de mi yo oculto revela esto? No se trata de culparte, sino de acoger. Al mapear lo que proyectas, comienzas a traer la sombra hacia la luz de la presencia, disminuyendo la carga de cortisol y activando el circuito de la compasión, primero hacia ti mismo. Ten cuidado con el guardián de la luz, esa voz interna que usa términos espirituales como un arma para justificar la huida del malestar interno. Es la tendencia de decir, confío en el universo, pero usar esa frase para no enfrentar una cuenta, un límite que debe imponerse o un dolor reprimido. Esa espiritualidad performática se convierte en una trampa cuando la utilizamos para ocultar el miedo a la vulnerabilidad y a la sombra. El error fatal de quien intenta controlar la sanación o el tiempo divino es creer que puede forzar la revelación de la sombra. La sombra, ese tesoro de rechazo, solo se revela cuando sueltas el control sobre tu imagen de persona evolucionada o perfecta. Es en el momento de la crisis, del fracaso, de la rabia que no pudiste contener, cuando el guardián de la luz vacila y el yo auténtico tiene la oportunidad de manifestarse. No hay crecimiento sin el malestar del colapso de la imagen idealizada. El secreto para mantener la coherencia emocional es permitirte ser malo y bueno al mismo tiempo. No se trata de actuar de forma destructiva, sino de desactivar el patrón de autosabotaje inconsciente que insiste en que solo eres digno de amor y de sanación si eres únicamente luz. La verdadera fuerza y la frecuencia vibracional elevada nacen de la aceptación incondicional de ti mismo, la que incluye tu capacidad de equivocarte, de sentir rabia y de tener miedo. La paradoja es que al abrazar lo que consideras malo, te vuelves íntegro y por lo tanto menos destructivo contigo mismo. Lo que la mayoría no entiende sobre la energía femenina es que no es sinónimo de pasividad, fragilidad o de ser únicamente acogedora con los demás. La verdadera energía femenina, la energía del acogimiento, la intuición y la creación, es la fuerza capaz de contener e integrar el caos de la sombra. Es la capacidad de ser un puerto seguro emocional para tus propias emociones, sin necesidad de huir de ellas ni reprimirlas.
Es la fuerza que no se quiebra, sino que se dobla para acoger el dolor. Observa el ejemplo contraintuitivo. Personas que parecen inquebrantablemente fuertes, centradas y exitosas, pueden estar en una profunda huida de la sombra, utilizando la rigidez como armadura. En cambio, la persona que permite la vulnerabilidad auténtica, que se deja sentir el miedo y la rabia sin actuar desde ellos, es quien accede al poder vibracional real. La vulnerabilidad, vista como debilidad, es en realidad el portal hacia la liberación del alma. El modelo mental para transmutar la sombra es el acogimiento compasivo. La rabia reprimida, que es una energía de límite y protección, no necesita ser sofocada. Se transforma en un límite saludable y en asertividad. La tristeza, que es el signo de una pérdida no procesada, no debe evitarse. Se transforma en profundidad empática y sabiduría. Es un proceso alquímico donde la emoción negativa se convierte en el combustible para tu autonomía y tu esencia. Es crucial entender que la sombra que cargamos no es solo una carga personal. Está profundamente enraizada en la herencia de los miedos y las creencias rechazadas dentro de la línea familiar. La sombra es un fantasma de comportamientos, traumas y emociones que fueron considerados inaceptables o peligrosos dentro de tu sistema familiar y que, por lealtad o supervivencia, aprendiste a exiliar dentro de ti. Existe un factor silencioso que sabotea tu flujo de vida. De manera inconsciente, vibras con el miedo de ser malo o de tener éxito, lo cual para tu familia puede significar arrogancia o traición para no traicionar el sistema de valores de tu linaje. Ese miedo es una falla energética que actúa como un bloqueo inconsciente. Por ejemplo, si en tu familia el éxito financiero siempre estuvo asociado con algo sucio o deshonesto, puedes sabotearte financieramente para no ser visto como el malo que traicionó el código de honor invisible. Hubo un caso, tan verosímil como muchos que vemos en consulta, de un cliente que solo logró manifestar abundancia después de honrar la falla de su padre. El padre había cometido actos de deshonestidad. El cliente, por miedo a tener la misma sombra, la codicia y la deshonestidad, bloqueaba toda su ambición. El acto de sanación fue reintegrar la cualidad que estaba detrás del trauma, la fuerza, el enfoque y la ambición del padre, y canalizarla de manera ética y consciente. Usó la energía de la sombra, pero resignificó su propósito. La sanación es la reconexión con el yo genuino, no la huida de tus orígenes. Hemos llegado a un punto de choque para quienes buscan la manifestación. ¿Dónde falla tu ley de atracción? Falla exactamente en el punto donde la creencia consciente de atraer lo bueno está en disonancia con la creencia inconsciente, la sombra, de no merecerlo. No atraes lo que piensas, atraes lo que vibras, y tu frecuencia vibracional es la suma de tu mente consciente con tu subconsciente, tu sombra. Si el subconsciente vibra en el dolor, la negación y la falta de dignidad, la ley de atracción simplemente refleja esa verdad profunda. Claudio Naranjo, en su trabajo con los eneatipos, nos da el concepto para decodificar este problema. El eneatipo es el mapa del ego sombra, el filtro inconsciente que distorsiona la realidad y la vibración. El trabajo consiste en salir de ese piloto automático del ego para observar y entonces integrar la pasión egoica que opera en la sombra. Esa pasión es el mecanismo central que ha estado saboteando de manera sutil todos tus intentos de alineamiento. Para encontrar el código fuente de tu sombra a integrar, haz una prueba simple. ¿Qué es lo que más criticas y con más pasión en los demás? No lo que simplemente no te gusta, sino lo que te saca de tu centro. Ese punto de crítica es invariablemente una cualidad o un comportamiento que tuviste que rechazar en ti mismo y que ahora te irrita al verlo proyectado. Es tu yo oculto, pidiendo ser visto y reintegrado. Necesitamos cambiar el enfoque. La sombra no es un problema que deba resolverse. Es un recurso que debe liberarse. Contiene tu potencial desperdiciado, la vocación original que fue rechazada por vergüenza, miedo o represión social. La energía que usaste para reprimir esa parte de ti es la misma energía que ahora te falta para construir la vida que realmente deseas. El oro de tu sombra
es el combustible para el propósito que siempre has estado buscando. El error fatal, al intentar encontrar el propósito allá afuera, en guías externas o en trabajos que parecen espirituales, es que en realidad se encuentra en la integración interna. Al absorber la sombra, liberas la fuerza vital que habías usado para negar una parte de ti, y esa fuerza se convierte en el flujo que impulsa tu manifestación alineada con el alma. La analogía poderosa es que este proceso de integración es como un hackeo del ego. No atacas la prisión que el ego construyó con positividad forzada, el guardián de la luz. Usas la fuerza destructiva de la sombra, tu rabia, tu capacidad de decir no, tu lado salvaje, para destruir esa prisión. La energía que antes te saboteaba, ahora te libera, y te vuelves incontrolable en el mejor sentido frente a las fuerzas externas. Existe un disparador de prohibición y rebeldía que opera en todos nosotros. La sociedad, y muchas veces la espiritualidad performática, te prohíben ser completo, ser bueno y malo, luz y sombra, todo al mismo tiempo. El mensaje es que, para ser aceptado, necesitas ser unilateralmente bueno, pero esa prohibición es la trampa del ego, porque la totalidad es la única fuente de poder auténtico. La inversión de expectativas es la siguiente. La persona que integra la sombra no se vuelve mala, se vuelve peligrosa, en el sentido de incontrolable, para las estructuras externas de control, sean familiares, sociales o espirituales. Se vuelve independiente de la aprobación y del juicio de los demás, porque ya se ha aceptado por completo. Ese es el reencuentro con la esencia que te libera. La técnica de 3 pasos para comenzar a liberar esa fuerza es simple, pero requiere valentía. Reconocer la sombra, ver la proyección, ver la falla, ver el miedo, nombrarla, darle voz sin juicio, en tu mente o en un diario. Siento rabia, siento envidia, me siento débil. Integrarla, dirigir la energía de esa sombra de manera consciente, usando la rabia para establecer un límite o la envidia como un mapa de lo que deseas y necesitas conquistar. Aquí hay un subtópico impactante y con base científica: la búsqueda constante de recompensas inmediatas, el disparo de dopamina, la luz fácil y el milagro instantáneo bloquea el proceso profundo e incómodo de la integración de la sombra. La dopamina nos vuelve adictos al resultado rápido, al alivio superficial, e impide que soportemos el silencio y el malestar que la verdadera transformación requiere. La sanación de la sombra es un proceso de paciencia y presencia. El secreto de la coherencia emocional es que la integración de la sombra exige paciencia vibracional y la capacidad de soportar el malestar del presente, enfrentar la sombra y el dolor no procesado. Cuando no huyes, reactivas la serotonina, el neurotransmisor del bienestar duradero, de la seguridad y de la satisfacción, que es lo opuesto a la euforia fugaz de la dopamina. La paz inquebrantable no es un pico de emoción, es un estado de alineamiento constante. Por eso el silencio es más poderoso que el ruido de las afirmaciones vacías. Es en el silencio interno donde el ruido de la negación de la sombra se vuelve audible, permitiendo su absorción. Al silenciar la necesidad de validación externa y la búsqueda de recompensas rápidas, te permites sentir el duelo invisible y el dolor, y es en ese acogimiento donde la sombra finalmente se entrega a la luz de tu conciencia. La promesa de beneficio inmediato y profundo es simple. El individuo que absorbe la sombra se convierte en alguien que ya no necesita probar su espiritualidad porque está enraizada, no es performática. El miedo a ser visto como imperfecto desaparece, y la energía que antes se usaba para sostener la fachada se transforma en poder de creación y manifestación. La esencia de este viaje es que te conviertes en el self integrado, la figura completa, el andrógino alquímico que ha unido los opuestos dentro de sí. Alcanzas un poder vibracional que ya no puede ser saboteado por un miedo oculto ni por un patrón de negación. La búsqueda de sentido en el sufrimiento se resuelve porque entiendes que la totalidad de tu experiencia, luz y sombra, es tu propósito. La analogía filosófica es que tu vida se convierte en un viaje del héroe donde ya no huyes del dragón, la sombra,
Con compasión y valentía, domas al dragón y usas su fuerza, la energía salvaje, creativa e instintiva de la sombra, para volar. Es la liberación de todos los patrones y miedos que te impedían vivir tu verdad auténtica. Quiero hacerte una invitación final a una acción concreta. No te limites a escuchar a la sombra, decide usarla. El verdadero poder no está en la ausencia de fallas o de aspectos difíciles, sino en la posesión consciente de todas tus partes. A partir de ahora, usa la energía de tu rabia para establecer límites, usa tu miedo para planear con cautela y usa tu tristeza para acceder a tu profundidad empática. Cuando absorbes la sombra, el efecto inmediato en tu realidad es que el mundo deja de ser un campo de batalla de aprobación y juicio y se convierte en un espejo neutral. Ya no necesitas luchar contra lo externo, porque la paz que buscas se encuentra en la coherencia interna. Claudio Naranjo nos enseña que el individuo plenamente desarrollado, el self, es aquel que ha aceptado y transformado sus pasiones egoicas, trascendiendo la negación. La sanación no es un destino, sino un viaje sagrado de retorno a tu esencia. Recuerda la analogía de Eckhart Tolle. La sombra es una parte del cuerpo del dolor que solo se disuelve y transmuta cuando es llevada a la luz de la presencia y de la aceptación plena. Es en ese acto de acogimiento donde el dolor se convierte en fuerza y tú te conviertes en el faro que ilumina el camino de regreso a casa. Si has llegado hasta aquí, debes saber que la luz de tu conciencia ya brilla más fuerte que nunca. Continúa honrando tu trayecto, pues tu sanación es un faro para el universo y para aquellos que también buscan el camino de vuelta al hogar. Nos gustaría saber qué tesoro de rechazo te ayudó a descubrir este video hoy y cómo piensas reintegrar esa energía en tu vida. Déjanos tu comentario y ayuda a construir este puerto seguro para otros viajeros del alma. Hasta el próximo viaje, donde la ciencia se encuentra con el alma. Y recuerda, la paz que buscas reside en la coherencia vibracional de ser quien realmente eres, luz y sombra en unión.